vamos a hacer los análisis y continuamos con este programa de la mañana, que espero que les haga y les sirva para su análisis fundamental y su análisis técnico diario dentro de los mercados. Así que gracias por conectar. Buenos días Jesús, buenos días José, y seguimos con cafecito. Ok, vamos a lo importante. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Vamos a seguir con la serie Entendiendo los Fundamentales. Vamos a hablar sobre los Non-Farm Payroll Employment. Entonces, vamos a hablar qué es ese reporte, cómo afecta, de qué trata y cómo lo transferimos en análisis a lo que pasa dentro de los mercados. Entonces, este reporte es un reporte muy importante. Los operadores de bolsa, los grandes inversionistas, vigilan de cerca este reporte. Este reporte acontece el primer viernes de cada mes. El primer viernes de cada mes se hace este reporte. Lo vas a encontrar en el calendario económico. Todos los operadores de bolsa, todos los inversionistas siguen de cerca esto. ¿Por qué? Porque es un indicador clave para ver la deflación o la inflación a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Evidentemente. Por eso es que la Fed no emite ningún reporte antes de saber qué está pasando con este indicador, ¿no? Evidentemente hoy vamos a hablar un poco de cómo esto se transfiere al movimiento del mercado, tanto en Forex o Wall Street, y por qué acontece, ¿no? Y por qué este índice o este indicador a veces puede apoyar la economía o puede desfavorecer, ¿no? Lastimosamente todas las decisiones que se toman en un país van a afectar, o los economistas o el Banco Central debe tener equilibrado sus decisiones para no afectar a unos o a otros. Cuando llamo a unos o a otros es o a los empresarios o los grandes inversionistas o al ciudadano de pie, ¿no? Entonces, en algún punto los dos se van a ver afectados y el Banco Central trata de equilibrar esas cargas, ¿no? Eso siempre lo digo porque a veces somos muy desiguales, ¿no? Y no entendemos que los empleados necesitan de los empleadores y los empleadores necesitan de los empleados, ¿no? Y es una cadena que no se puede romper. Entonces, vamos a continuar con esto. El Non-Farm Payroll Employment es un indicador que se publica todos los meses. Es un informe completo sobre la situación laboral del país, ¿verdad? Este informe indica la cantidad de empleos creados, la cantidad de desempleo, tasas de desempleo, salario por hora y salario semanal, ¿verdad? En el sector no agrícola. Esto no tiene nada que ver con lo que se produzca en los campos. Este indicador tiene que ver solamente con manufacturas, bienes y servicios. No incluye nada que tenga que ver con agrícola. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay otro indicador que sí lo incluye, pero este, que es muy importante, no incluye la parte agrícola. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver en este reporte? Vamos a ver cómo impacta este reporte en los bonos y cómo impacta en el Wall Street. Entonces, toda la semana yo estuve pensando o he estado pensando en darles un ejemplo, ¿no?, práctico de por qué vemos que una tasa superior o una tasa inferior a lo esperado, que sería positivo, afecta de una manera negativa en el mercado, ¿no? Y es algo sencillo, pero a veces es contradictorio, ¿no? ¿Por qué? Porque en general, en el sentimiento global de la sociedad, si tenemos menos desempleo, sentimos satisfacción. Decimos, hey, menos desempleo, las personas tienen capacidades de comprar, hay menos pobreza, hay menos problemas sociales, las personas están concentradas en trabajar, producir dinero y tener para cubrir sus necesidades, ¿no? Y eso está positivo desde ese punto de vista. Pero en una economía, presten atención a esto, en una economía como la actual, con tantos
desniveles y con una recesión que han querido matizar, una tasa de desempleo menor, ¿verdad? Significa que se están creando puestos de trabajo. Al crear puestos de trabajo que satisface al ciudadano de a pie, evidentemente las empresas muestran que las empresas están creciendo. Las empresas estar creciendo, entonces vamos a tener mayores precios porque hay mayor producción. La mayor producción hace que los precios aumenten y eso no ayuda a la inflación. Si ustedes han visto las noticias económicas, tenemos meses escuchando a la Fed hablar de controlar la inflación, bajar la inflación. Entonces, si venimos de una recesión generada por mucha impresión de dinero inorgánico y la Fed quiere controlar la inflación, ¿qué es lo que no le conviene a la Fed? Que la tasa de desempleo mejore. Entonces, al haber una tasa de desempleo mejor, la inflación no se puede controlar y va a continuar en aumento. Por eso, cuando la tasa de desempleo baja, la Fed está obligada a subir las tasas de interés para contrarrestar el efecto, ¿no? Entonces, si la persona está trabajando y está produciendo dinero, va a utilizar bienes y servicios, ¿no? Entonces, si yo subo la tasa de interés y encarezco la calidad de vida, logro equilibrar esa inflación que se me puede desbordar o ir de las manos, ¿no? Entonces, esto pasa con este reporte. O sea, este es un reporte, un indicador clave que la Fed necesita conocer antes de subir o equilibrar las tasas de interés, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay desempleo? Cuando hay desempleo, las personas no consumen. Los bienes y servicios se estancan y al estancarse los bienes y servicios, hay deflación, que es lo que está buscando la Reserva Federal, que haya deflación. Entonces, ese círculo vicioso de precios se ve afectado y entramos en una espiral que se llama espiral deflacionario, ¿no? Y ese espiral deflacionario hace que los precios se mantengan o bajen. ¿Por qué? Porque hay menos personas consumiendo por falta de dinero y evidentemente hay menos bienes y servicios usados por persona. Porque eso es un reporte también. Cada persona consume y genera bienes y servicios, ¿no? Cuando la tasa de desempleo es mayor, estos bienes y servicios se paralizan. Pero cuando vuelven a normalizarse, ¿verdad? Volvemos a consumir. ¿Esto es bueno para quién? Cuando consumimos, para nosotros. Y bueno, para las empresas. Pero en una economía inestable como la actual, con una recesión maquillada, esta tasa de interés, de desempleo, ¿verdad?, afecta las decisiones constantes y los proyectos económicos de la Reserva Federal en controlar la inflación. Por eso, en otros live hablamos de economistas explican que la mejor decisión era llevar una tasa de interés alta de una vez y evitarnos el proceso amargo de estar subiendo las tasas de interés y vivir en una zozobra económica, ¿no? Pero bueno, estoy tratando de no quedarme tanto en el tema y explicar más allá. Repaso claro de esta serie entendiendo los fundamentales. En el Non-Farm Payroll Employment, lo importante siempre es ver cómo está el reporte actual con el pronóstico. ¿Por qué? Si el pronóstico sale mejor o menor del pronóstico pasado, entonces eso va a ser tomado como positivo en la parte de desempleo. ¿Cómo lo va a procesar el mercado? ¿Verdad? Evidentemente lo va a procesar, o por lo menos en la parte de bonos lo va a procesar negativamente, porque eso va a hacer que la inflación suba. Y algunos mercados de liquidez como los bonos, se ven afectados por las tasas de interés. Entonces, por eso es que vemos que cuando sale el reporte hay un movimiento especulativo, bien sea al alza o bien sea a la baja, por cuestión de media hora, ¿no? Hasta que el precio se estabiliza.
Evidentemente, este reporte afecta a corto plazo en los mercados, ¿no? Hoy, ejemplo, si hoy hay ese reporte, el mercado se va a ver afectado. Positiva, en una manera positiva alcista o en una manera positiva bajista. Pero no afecta a largo plazo. Ese movimiento es hoy. Ya no va a haber continuidad en los 2 meses o los 3 meses, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las empresas con este reporte? Tomar la decisión de generar más empleos o generar más horas de trabajo sin generar empleos. ¿Para qué? Uno, si están muy confiados de que todo va bien, vas a generar empleos. Pero si los empresarios no están muy confiados en la economía, van a generar horas extras en los trabajadores para ir conociendo el terreno económico y así tomar decisiones de hacer crecer su inventario o no hacer crecer su inventario y seguir en el ritmo que llevan. Entonces, es un indicador que también apoya el crecimiento de la economía, ¿no? Que da una visión futurista a mediano y largo plazo de lo que puede pasar o lo que está pasando con la economía. Evidentemente, todos estos indicadores tratan de mostrar qué tan sana o no está la economía en un país. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes, por favor las pueden escribir. Con esto quiero dejar claro lo que son los reportes de desempleo. Mañana vamos a desarrollar otro, pero quiero que siempre entiendan que un reporte mejor de lo esperado, o sea, que tengamos menos desempleo, va a afectar en la economía actual, en una economía de recesión maquillada, el precio actual de los mercados de bonos o el precio del mercado del Forex o el precio del mercado del Wall Street en cualquier índice o ETF o CFD que podemos ver. Evidentemente, ejemplo, los bonos pueden verse afectados negativamente cuando el empleo sube en esta economía actual. Pero vamos a ver en los stocks un aumento del valor, los vamos a ver obteniendo liquidez. ¿Por qué? Porque en esta economía capitalista en la que vivimos, si yo tengo más dinero, si yo trabajo y empiezo a generar un ahorro, yo quiero diversificar mis ingresos, ¿no? Eso las personas que tienen cierta salud en su economía personal, ¿no? Entonces los empresarios o las empresas, los inversionistas asumen que si las personas tienen más dinero, una parte de ese dinero va a ir de una manera u otra a las inversiones, ¿no? Y vas a ver esta liquidez en los stocks o en los ETFs al mediano y largo plazo, ¿no? Ahora, en los mercados de bonos, inmediatamente vas a ver un desplome. Al ver ese desplome que posiblemente afecte por corto tiempo, por muy corto tiempo, o sea, estoy hablando de en el momento de la noticia, el mercado de valores, de índices como el Nasdaq o el S&P 500. ¿Por qué? Porque una cosa se relaciona a la otra, la liquidez pasa de un mercado a otro. O sea, siempre voy a decir eso para que entiendan el juego del dinero, ¿no? Entonces, principalmente va a afectar a los bonos, ahí sí los va a afectar por lo menos a un tiempo más largo, pero en los mercados que nosotros operamos vamos a ver un movimiento muy rápido, media hora, 20 minutos, mientras el mercado se estabiliza nuevamente y es una respuesta a ese reporte que fue positivo o negativo. Entonces, con esto finiquito este tipo de reporte y la información acerca de este fundamental para dar paso al análisis del calendario económico y un poco del análisis técnico del día de hoy. Así que espero que haya quedado claro para ustedes esto. Como siempre les digo, investiguen, lean, vayan a los reportes, vayan a las fuentes de las noticias y obtengan más información de esto, ¿no? Puedo acotar también que este reporte va a afectar de una manera diferente cuando haya un control de la inflación o que las estimaciones de la Fed lleguen a una inflación del 2%. Cuando estemos en esa inflación del 2%, este reporte puede afectar de una manera diferente al mercado, ¿no? Porque ya no tenemos inflación, porque las tasas de interés están controladas. Entonces esto va a hacer que el mercado lo digiera
de una manera diferente. Así que espero que haya quedado claro ese tema. Vamos al calendario económico.